Desde bastante joven he sentido mucha admiración por Arnold Schwarzenegger. Y creo que todo empezó, obviamente, porque está mamadísimo, o sea, míralo, vaya bicho. Pero luego, cuando más aprendí sobre él, más me fascinó. Es un tipo que ha sobresalido en tres campos súper distintos. Fue el mejor culturista de su época, fue un actor de éxito en Hollywood y luego fue gobernador de California. Hay gente que dedica toda su vida a conseguir una de estas tres cosas, y a los 60 años ya había sido todo esto. Así que si hablamos de tener proyectos o tener objetivos, creo que Arnold alguna cosita sabe. Si buscas por internet, fácilmente puedes encontrar discursos, entrevistas, documentales donde él mismo habla de cómo llegó a ser Arnold. Y según él, todo empieza con una visión. Arnold habla mucho de tener una imagen muy clara y definida de lo que quieres llegar a ser. En su caso, no ser el mejor culturista, un actor de éxito, un gobernador de California. Bien ambicioso el tipo. Pero cuando él dice una imagen muy clara es literalmente que él se visualizaba cuando era joven levantando ya un trofeo de campeón de culturismo, sin haber competido nunca, pero él lo visualizaba. Y una vez tienes esto, es como muy fácil empezar a ver cuáles son los pasos que tienes que hacer para llegar a ese punto. Y esa visión, de algún modo, se convierte un poco en el propósito de tu vida, en lo que le puede llegar a dar sentido, o en lo que por lo menos es una estrella polar, ¿no? Que cuando no sabes muy bien por dónde tirar, sabes que ese es el rumbo al que quieres ir, sabes que a lo mejor para tomar una decisión, basarte en esa visión te puede ayudar. La visión es a la vez motivación y guía para tu vida. Because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. Lo complicado aquí es encontrar esta visión, ¿no? Nadie se levanta de la cama un día y dice, ahora tengo muy claro que quiero esto. Sino que es un proceso gradual, que al final es responsabilidad de cada uno encontrar, ¿no?, estas cosas que nos ilusionan, que nos hacen tener un sentido. Y Arnold, de hecho, habla como de dos maneras para llegar a encontrar esta visión tan clara. El primer método consiste en empezar con una idea muy grande, muy genérica, y luego ya se irá perfilando hasta encontrar eso que es para ti. Arnold siempre dice que ese fue su caso. Él empezó obsesionándose con Estados Unidos como idea. Él vivía en Austria, no había estado nunca ahí, pero como que le fascinaba la industria y la cultura americana. Y poco a poco se fijó en el cine, y en los héroes del cine, y en las celebrities que eran actores de cine exitosos, y en uno que estaba muy fuerte, que era un culturista. Y ahí se materializó su idea de voy a ser el mejor culturista del mundo. Pasó de algo muy genérico, Estados Unidos, a su visión de voy a ser el mejor culturista. Luego el mismo Arnold también habla de otro método, que casualmente es un poco en el que me he visto yo estos últimos tiempos, y es que tú a veces en tu vida vas tomando pasos, que no sabes dónde te están llevando, pero poco a poco esa visión se va formando delante de ti. En mi caso, yo hace años pues empecé a ver vídeos por internet, y luego un día me compré una cámara y empecé a hacer fotos, y luego me abrí un canal que tuve durante un tiempo antes de abrirme este canal. Y al final poco a poco se ha materializado dentro de mí una visión o una voluntad muy grande de tío, yo quiero hacer de esto un proyecto exitoso. Me he puesto esta meta muy concreta de quiero llegar a 100.000 suscriptores. Esto se ha convertido en las últimas semanas, los últimos meses, como una visión muy clara. Me sorprendió mucho escuchar estas ideas de Arnold porque coincidían muy bien con mi experiencia personal. Estos pasos que al final han dado lugar a una visión, y esta visión que ahora mismo lo tengo como algo que creo que puedo llegar, y conozco este camino, ¿no?, estos pasos que tengo que llegar para llegar hasta ahí, que a lo mejor no llego, a lo mejor es un fracaso tremendo, pero me siento muy seguro con esto. Y es muy fácil que se malentienda como arrogancia o prepotencia, pero el caso de aprender qué significaba la palabra visión describía muy bien mi relación con este número de los 100.000 suscriptores. Tener una visión es fantástico, es muy importante, pero es solo el primer paso. Una vez sabes dónde quieres ir, pues ahora te toca ir. Y aquí Arnold tampoco es que te dé muchos trucos a la hora de ser muy productivo, no hay nada revolucionario. Arnold es mucho de la perseverancia, de la constancia, del trabajo duro, de ser flexible cuando hay que ser flexible, pero al final cosas que un poco ya sabemos. Y yo en uno de mis vídeos más recientes, donde te hablaba de trucos y consejos para ser productivo, al final concluía con esa idea, que muchas veces da igual los trucos para ser productivo, lo más importante es hacer cosas.
Pero algo que sí que me llama mucho la atención de Arnold es que nunca le daba miedo todas estas cosas que tenía que hacer. A muchos de nosotros, si somos un chaval de Austria y nos dicen que para ser un actor de Hollywood hace falta pues hacer clases de interpretación y de inglés y de quitarte el acento y hacer pruebas y prepararte papeles, hay tantas cosas que muchos tiraríamos la toalla antes de empezar. Y para él tenía esta visión tan clara que era insaciable, hacía todo lo que le hacía falta y llegó a ser el mejor culturista y un actor de éxito y el fucking gobernador de California. Y esto me hace pensar en una frase que me gusta mucho, una frase que dice que lo consiguió porque no sabía que era imposible. El otro día vi la peli de La Sociedad de la Nieve y hay un momento que hay dos personajes que se cruzan un montón de montañas de los Andes hasta encontrar civilización, ¿no? Para que rescaten al grupo. Y hay un momento que esa gente que encuentran no se creen que hayan cruzado tantas montañas. No puede ser que el grupo esté por ahí porque es imposible cruzar eso. O sea, nadie podría cruzar tantas montañas con ese frío. Pero ellos lo hicieron, ellos no sabían lo que habían hecho. Un poco lo consiguieron esos tipos porque no sabían que era imposible. Si les hubieran dicho, tenéis que cruzar todas esas montañas, no lo hubieran conseguido porque seguramente no hubieran ni empezado. Y esta frase me la llevo a mi ambición bastante estúpida de los 100.000 suscriptores en un año, porque yo creo que si supiera todo lo que tengo que hacer, trabajar, aprender, renunciar en un año para llegar a esta meta, nadie lo haría, es muy sacrificado. Pero creo que estoy suficientemente loco o suficientemente motivado ahora mismo con esta visión como para por lo menos intentarlo. En mi cabeza siempre enlazo esta frase con otra frase muy célebre de Steve Jobs, que dice que solo los que están suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Ayer te hablaba de La Sociedad de la Nieve y hoy me estoy congelando tremendamente, pero bueno, hay que sacar el vídeo, que tenemos una visión y hay que ir un poco a por ella. De momento tenemos una visión, ¿no? En mi caso estos 100.000 suscriptores y también una determinación muy grande a hacer cosas, muchas ganas, nos lo creemos incluso que se puede conseguir, pero es normal que luego durante el camino tengas dudas, no sepas muy bien qué hacer o específicamente, ¿no? En qué se convierte esta visión. Y en mi caso, por ejemplo, eso se traduce en ¿de qué hago vídeos? ¿De qué hablo exactamente? O sea, cada cuánto subo. Y aquí Arnold tiene un consejo muy interesante. Él siempre cuenta que su padre le inculcó un sentido de la responsabilidad muy grande, ¿no? Y que tú tienes que utilizar tus talentos o tus oportunidades para hacer mejor la vida de los demás, ya sea a través de tu trabajo, de un voluntariado, de que les inspiras, como sea. Pero esto al final significa contribuir al mundo de una manera positiva y Arnold lo resume en dos palabras, que es sé útil. Es decir, esto va más allá de alcanzar el éxito personal o alguna meta que puede ser muy egoísta, como es mi caso, y darle el cambio a esta visión de, vale, pero a través de aquí, ¿cómo puedes ser positivo para los demás? Y esta es una idea que estas últimas semanas se me ha metido bastante en la cabeza, porque la mejor manera de conseguir que 100.000 de vosotros le deis a suscribiros es que realmente penséis que es útil suscribirse porque sacáis algo de este canal, ¿no? Y al final es una relación win-win. Yo tengo la oportunidad de hablarte de mis experiencias, consejos o opiniones y tú pues te entretienes, te diviertes, aprendes algo. Qué mejor que darle un uso a este canal. Conseguir 100.000 suscriptores en un año es complicado y de hecho es muy probable que no lo consiga si miramos las estadísticas, pero esto no es una razón para no intentarlo. De hecho, la última idea que quería compartirte hoy va de esto. En todo en esta vida hay dificultades, cambios, decepciones y es nuestra responsabilidad responder a estas adversidades de la mejor manera. Cosas como tener una actitud positiva y proactiva, querer aprender de cada situación. Es difícil pensar así cuando sientes que has fracasado, pero peor sería si no lo hubieras ni intentado. Así que esta idea, la resiliencia, es la última lección de Arnold. Y es una palabra que se ha utilizado mucho en la autoayuda barata, pero es importante seguir con las cosas que nos ilusionan, que dan un poco de sentido a nuestro esfuerzo, incluso cuando esta ilusión es algo tan estúpido como conseguir 100.000 suscriptores en YouTube.
Yo en general soy un poco reticente con algunas ideas que hemos hablado hoy, pero cuando lo pienso bien, cosas como tener una ilusión, ser trabajador, querer ser útil, ser persistente, son ideas buenas para tu vida, solo te van a traer cosas positivas, creo yo. Y esto te sirve tanto si tienes una chorrada de visión como tener seguidores en internet, como si quieres ser el mejor padre para tus hijos. Ahí creértelo, ser trabajador, querer ser un buen ejemplo, seguro que te va a acercar a ser el mejor padre para tus hijos. Así que si estás un poco perdido, yo creo que empezar con la idea general o a tomar algunos pasos te puede ayudar a encontrar una idea de visión que puedas empezar a trabajar. Si ya la tienes, pues oye, intentar ser trabajador, intentar ser útil para los demás, buscar las cosas positivas cuando parece que no las hay, todos son buenas ideas que te pueden ayudar. Creo que en los comentarios, si podríamos como compartir nuestras visiones o en qué estamos trabajando, puede ser como una retroalimentación, nos motivamos un poco entre todos. Y además creo que este vídeo también te puede gustar porque a veces a mí me cuesta desconectar de estas cosas tan productivas y aquí te contaba un poco, ¿no?, cuál es esa sensación o qué estoy haciendo un poco para buscar momentos de equilibrio. Te puedes suscribir al canal y nos veremos muy pronto en otro vídeo. ¡Adeu!